Ok, entonces, bueno, no sé si quieran comentar algo a reserva del comentario que voy a hacer sobre las definiciones principales de la clase anterior. Eh, bueno, vimos cuando dos álgebras son isomorfas. Eso lo vamos a ahondar cuando veamos homomorfismos. Em, digamos, el concepto de isomorfismo, intuitivamente hablando, es cuando yo estoy en un cierto contexto y quiero estudiar ciertos objetos. A veces los objetos se parecen muchísimo, prácticamente son el mismo objeto, pero de manera muy formal, pues no son el mismo objeto porque sus elementos no se llaman igual, sus operaciones no se llaman igual, pero esencialmente es el mismo. Entonces, por eso necesitamos el concepto de isomorfismo para simplificar las cosas, ¿verdad? Y digamos, no caer em, en los detalles del lenguaje o de la nomenclatura, de cómo le llamamos a las cosas, sino que vayamos al fondo, ¿verdad? Es decir, a las propiedades, a la esencia de esos objetos. Entonces, por eso nos sirve el concepto de isomorfismo. Bueno, entonces en este caso vimos el concepto de isomorfismo para álgebras y también vimos el concepto de subálgebra, que ya habíamos comentado anteriormente y que vamos a retomar hoy algunas cosas que habíamos comentado. Entonces, aquí, para atender a la formalidad de lo que estamos construyendo con este lenguaje, vamos a distinguir entre subálgebra y subuniverso. Eh, ¿qué diferencia hay? Bueno, la subálgebra es toda la estructura completa, ¿verdad? O sea, cuando llamamos, cuando hacemos referencia a álgebra o a estructura algebraica, es toda la estructura completa, es decir, el conjunto en el que se basa con la familia de operaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de universo, nada más estamos refiriéndonos al conjunto. Entonces, una subálgebra es el álgebra completa con sus operaciones, que tiene las características que ya, bueno, que están aquí plasmadas, y el subuniverso, en cambio, es un subconjunto del universo, nada más el puro conjunto, ¿sí? Que es un subconjunto. Ok, entonces, en la subálgebra, donde yo tengo todas las operaciones, la manera de definirla es diciendo en particular que el conjunto de la subálgebra es subconjunto del universo, es decir, aquí vamos a tener de hecho un subuniverso, aunque todavía en este punto no demostramos la equivalencia, pero estamos pensando en eso, en que va a ser el subuniverso, entonces va a ser un subconjunto y donde las operaciones de esta subálgebra, aquí la llamamos A, F, y el álgebra es B, F'. Entonces estamos pensando que las operaciones en la subálgebra son restricciones de las operaciones del álgebra. Aquí, perdón, aquí lo estoy diciendo mal ahorita en el sentido de que el álgebra es, es esta, ¿verdad? O sea, estamos diciendo aquí, la frase dice, una subálgebra de esta álgebra es una nueva álgebra, ¿no? Entonces aquí, a ver, el comentario es, esta es el álgebra, o sea, este es el álgebra, aquí estamos diciendo, ahí está el álgebra, y esta es la subálgebra, ¿no? Subálgebra. ¿Ok? Bueno, todo eso, no nada más el subuniverso, sino todo, no nada más el subconjunto, sino todo. Todo esto es la subálgebra. Entonces, el subconjunto, el B tiene que ser un subconjunto de A y las operaciones que están definidas sobre B, es decir, son de este tipo, son restricciones de las operaciones correspondientes definidas sobre A. Ahí, cuando digo correspondientes, acuérdense que estoy suponiendo que son del mismo tipo, es decir, hay una correspondencia entre todas las operaciones de A y todas las operaciones de B junto con su aridad, ¿no? La aridad es importante que debe corresponder. Entonces, por eso es que puedo hablar de que esta operación es restricción de esta, porque es del mismo tipo, tiene la misma aridad. Entonces puedo considerar este diagrama, ¿verdad?
y ser la restricción de la otra operación, pues es que se comporte igual en los elementos donde puedo aplicar la operación de abajo, es decir, F, lo que llamamos aquí F superíndice B. Aplicada a esta eneada, me da lo mismo que aplicar la operación de arriba, que también tengo derecho a aplicarla, puesto que estos son elementos de B y B es un subconjunto de A. Entonces, las dos deben coincidir, ¿no? Simple y sencillamente eso. Como les digo, es más lo que uno escribe y cómo lo escribe y la manera de colocar todos los símbolos, es más eso que la idea. La idea, creo yo, es bastante sencilla. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Ahí tenemos la definición de subálgebra. Me van diciendo si tienen comentarios o preguntas. Y por otro lado, el subuniverso es lo voy a definir como un subconjunto del universo. Aquí tenemos el universo del álgebra y voy a definir un subuniverso como un subconjunto que cumpla las propiedades de cerradura bajo todas las funciones de la familia que define la estructura. Entonces aquí para cada función junto con su aridad, y aquí, por cierto, está mal escrito, ¿no? Porque es para todas las eneadas de elementos, o sea, aquí no estoy poniendo paréntesis, ¿no? Entonces, para todos los elementos de B, ¿sí? Igual como lo puse acá, ¿no? Para todos los elementos de B, en elementos de B, cuando yo aplico F, la F que estoy considerando cualquiera en la familia de la estructura, cuando la aplico y tiene aridad N, la aplico a la eneada, ahora sí, entre paréntesis, la eneada B1 hasta Bn, eso cae en B. Es simplemente eso. Vean ustedes cómo todo lo que habíamos mencionado acerca de las propiedades de cerradura de un subgrupo o de un submódulo o de un subanillo, pues aquí se simplifica porque nada más tengo que decir una sola cosa, puesto que ya estoy usando el cuantificador universal. Bueno, el cuantificador universal lo estoy usando dos veces. Uno para decir todas las operaciones y otro para decir todas las eneadas, ¿verdad? Todas las eneadas de elementos de B. Estoy usando dos veces el cuantificador universal, ¿no? Entonces, con eso ya cubro todas las operaciones y no tengo que decirlo en cada caso, como cuando hablamos de los subgrupos, donde decimos es cerrada bajo la suma, es cerrado bajo el inverso, y el neutro tiene que estar. Entonces, en vez de decir todo eso, de un solo golpe, decimos para todas las operaciones debe cumplirse esta propiedad de cerradura. ¿Ok? Entonces, resulta que las dos definiciones son equivalentes. O sea, una subálgebra implica que este conjunto en el que está basada la subálgebra va a ser un subuniverso, va a estar cerrado bajo todas las operaciones. Y al revés, si yo tengo un subuniverso, pues simplemente puedo restringir las operaciones que están definidas sobre A y obtener operaciones que actúan internamente sobre B y entonces tengo una subálgebra del álgebra original. En ese sentido son equivalentes los dos conceptos, pero en la práctica pues es mucho más fácil quedarme nada más con el subconjunto y con las propiedades de cerradura del subconjunto. Ok, entonces dicho este repaso, díganme si tienen alguna pregunta. Entonces, digamos, como dice, en la práctica, solo tendríamos que, para, digamos, probar que un subconjunto de un conjunto bueno, que ya es un álgebra, solo hay que entonces probar la cerradura. Ya no hay que decir, digamos, consideremos la familia, bueno, el subconjunto B y la familia de operaciones en B, etcétera. Eso ya no habría que decirlo. Exactamente. Ya nos podemos librar de esa cuestión del lenguaje, y podemos simplificar y podemos concentrarnos nada más en que el subconjunto cumpla las propiedades de cerradura y automáticamente tenemos un subuniverso, por lo tanto, tendremos un subuniverso y por lo tanto, como hemos explicado, implícitamente tenemos una subálgebra, pero solamente nos estamos concentrando en el subconjunto y ya sabemos que están todas está toda esta situación así completada, ¿no? Sin problema. Entonces, eso lo vamos a hacer en grupos, en anillos, en módulos o en cualquier estructura algebraica que ustedes tengan, porque esto
se refiere a cualquier estructura algebraica, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No. aquí repasamos todas las propiedades que hay que probar cuando algo es un subgrupo, cuando algo es un subanillo, cuando algo es un submódulo. Ok, entonces, ahora, sobre el subuniverso generado, acabamos la clase anterior con esta pregunta. O sea, ¿cómo definimos el subuniverso generado? Recuerden ustedes que habíamos visto antes que la idea de subgrupo generado, de hecho lo habíamos ejemplificado así, se había definido externamente, y aquí acuérdense que se usa el ínfimo, ¿verdad? Que en este caso es la intersección, porque lo que estamos manejando son subconjuntos de un conjunto, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando concretamente de la relación de subconjunto, o sea, dado un subconjunto, ¿cómo es que generamos un subuniverso? Y como les digo, nos vamos a concentrar en los subuniversos, ¿ok? Y también habíamos visto internamente por medio de las operaciones. ¿Ok? Recuerden ustedes que en el caso de subgrupos o en el caso de subespacios vectoriales, ¿no? En el caso de subgrupos, subespacios y cualquier situación, externamente pues es básicamente lo mismo, es decir, es intersectar toda la familia de subgrupos, subespacios, lo que ustedes estén manejando, que contienen al subconjunto. Eso es lo que hacemos externamente. E internamente, en el caso de subespacios, por ejemplo, consideramos el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles, ¿ok? Y resulta que coinciden, ¿no? O sea, aquí la idea es que ambas construcciones coinciden. Bueno, ¿cómo lo vamos a llevar eso al nivel universal? Es decir, de golpe, considerar todas las posibles situaciones. Bueno, pues lo podemos hacer. De hecho, externamente podemos considerar, entonces perdón, aquí podemos considerar, entonces, otra vez repito, dada un álgebra, un álgebra que es con su universo y su familia de operaciones, y un subconjunto X de A del universo, podemos considerar, como le llamamos, bueno, aquí le hemos usado y se usa la notación de el generado por X con unos paréntesis angulares, pero también como en el libro podemos usar esta notación o simplemente en el libro le ponen SG. Y de hecho es la notación que usé en la tarea, ¿no? O sea, quiere decir subuniverso generado, ¿no? Subuniverso generado. Entonces, si copiamos la misma idea, pues aquí esto lo tendríamos que considerar como, por definición, la intersección de todos los, vamos a llamarle U, subconjuntos de A, tales que U es subuniverso de A y contiene a X. ¿Ok? Así lo definiríamos externamente. Esta sería la definición externa.
¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso sería copiando lo que se hace externamente en subgrupos, subespacios, subanillos. Se considera la familia de todas las subestructuras, de hecho, en la nomenclatura que estamos usando, todos los subuniversos de A que contienen a X y los intersectamos. Y entonces obtenemos en efecto un subuniverso. Eso, bueno, hay que observarlo. Entonces, este generado por X, en efecto, es un subuniverso del álgebra o simplemente hacemos referencia al universo para simplificar. Es usual hacer eso. Es un subuniverso de A. De hecho, aquí ya estoy haciendo la simplificación cuando escribí esto. No dije subuniverso del álgebra, sino dije subuniverso del universo A. Entonces, para ver que en efecto es un subuniverso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que aplicar la definición de subuniverso. Entonces, para eso tendríamos que manejar los dos cuantificadores que aparecen en la definición de subuniverso. Un cuantificador refiriéndose a las operaciones del álgebra y otro cuantificador refiriéndose a los elementos, la cantidad que sea, según la aridad de la operación, que están en el subconjunto que quiero demostrar que es subuniverso. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto sí tenemos un subconjunto, ¿no? Bueno, o sea, si quieren, la primera observación pues es muy sencilla, pero bueno, pues habrá que hacerla, ¿no? O sea, primero que nada, o sea, en efecto, este es un subconjunto de A porque es la intersección de subconjuntos de A. En segundo lugar, si F es un elemento de la familia, digamos que es de aridad n, es decir, eh, está definida de AN a la NA, donde A a la N, recuerden que es el producto cartesiano de A N veces, ¿no? Entonces aquí ya estamos haciendo referencia al cuantificador universal sobre las operaciones. Entonces por eso es que estamos tomando una función arbitraria, ¿no? O sea, este es cualquiera. Y vamos a tomar ahora eh, una eneada de elementos en el que quiero demostrar que es subuniverso, es decir, en SG de X, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que cuando yo le aplico F a esa eneada de elementos, cae otra vez en lo que quiero demostrar que es un subuniverso, ¿no? Bueno, de hecho, aquí, bueno, aquí ya estoy haciendo la demostración, ¿no? Entonces, déjenme cambiarle de color porque, pues, de hecho, ya estoy, estoy demostrando esto, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo en blanco. Okay, aquí estoy, de hecho, pues ya diciendo la proposición. La proposición es esta y la demostración es esta, ¿no? Entonces, eh, entonces si pasa esto, entonces, por definición de, perdón, aquí, sí está bien, estoy tomando una eneada de elementos en SG de X. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos elementos que están aquí están en SG de X, es decir, están en la intersección de todos los universos, ¿verdad? De todos los universos de A. Quiero demostrar que F de esa eneada está en la intersección de todos los subuniversos. Entonces, fíjense, ahora lo que tengo que hacer es tomar un subuniverso arbitrario
de A arbitrario, este, eh, tenemos que todos estos elementos que están aquí están en ese subuniverso, porque están en la intersección de todos los subuniversos. Entonces, dado un subuniverso arbitrario, estos n elementos están en ese subuniverso. Entonces, por ser subuniverso, siendo subuniverso, por lo tanto, cuando yo le aplico F a esa eneada, F es una de las operaciones definidas en la estructura, cuando yo le aplico F a esa eneada, debe caer en U. ¿Por qué? Porque U es un subuniverso. Y es un subuniverso arbitrario. ¿Ok? Entonces, como U es arbitrario, o sea, arbitrario de los subuniversos, concluimos que F de B1 hasta Bn estuvo en todos los subuniversos. Por lo tanto, está en la intersección de esos subuniversos, ¿verdad? A ver si estuvo bien esta. ¿Sí está claro esto que estoy demostrando? Sí. Ok, entonces, si se fijan, es así de sencillo porque lo que tengo que demostrar, pues es nada más que esta intersección es un subuniverso, es decir, que es un subconjunto cerrado bajo todas las operaciones del álgebra. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, pues lo hago como indica la definición, ¿verdad? Tomo una operación arbitraria para demostrar que es cerrado, tomo una eneada, una lista de elementos del que llamo generado por X, que tengo aquí arriba, ¿verdad? Y tomo un subuniverso arbitrario de A. Entonces, por lo tanto, pues esos tienen que estar en U, y al ser subuniverso, cuando yo le aplico cualquier operación, pues eso vuelve a caer en U, y entonces eso quiere decir que la operación aplicada a esa lista de elementos está en todos los universos que están aquí, ¿no? Entonces, digamos, así de sencillo es demostrar que en efecto la intersección de subuniversos son subuniversos. De hecho, aquí demostramos, de hecho, esta demostración me sirve para demostrar que la intersección arbitraria de subuniversos, aquí, si se fijan, no pintó demasiado esta condición. O sea, de hecho, esto este, eh, vale para demostrar que la intersección arbitraria de subuniversos, no importa que no ponga esta condición, la intersección arbitraria de subuniversos es un subuniverso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no usé en realidad esta condición, ¿no? Ahora, en particular, o sea, aquí estoy demostrando que estos elementos, para todos estos elementos que están aquí, está en todos los subuniversos de A, y si tiene una cierta condición, pues no importa, de todas maneras ya demostré que están ahí porque son subuniversos, es decir, lo que interesa es que son subuniversos. Al ser subuniversos, la operación aplicada a elementos de ahí sigue estando ahí porque son cerrados. No sé si me explico. Ahora, si aparte estoy considerando subuniversos que contienen a X, pues bueno, como las eneadas están en todos esos, pues va a estar en la intersección de esos, ¿no? De esa familia, ¿no? Aquí, de hecho, podemos, si quieren, agregar esta observación. O sea, en general, si U es una familia
de subuniversos, universos cualquiera, de subuniversos de A, entonces la intersección de U es un subuniverso. Ahora, ¿en qué nos interesa? Bueno, esa es la proposición y aquí estaría la demostración, ¿no? Pero más aún, lo que me interesa es que fíjense, ya vimos que es un subuniverso, pero de hecho es el menor subuniverso que contiene a X. O sea, aquí nos concentramos en ver que es un subuniverso con sabida definición de que tiene que ser cerrado bajo todas las operaciones. Pero por la definición que estoy poniendo aquí y donde ahora sí pinta esta condición, es un subuniverso que contiene a X, porque es la intersección de subuniversos que contiene a X, entonces él mismo contiene a X, y es más, es el menor que contiene a X por definición de la intersección o por la propiedad de la intersección como ínfimo, de hecho, ¿no? O sea, cualquier otro subuniverso que contenga X debe contener a la intersección. Entonces, por esta definición, automáticamente es el menor subuniverso que contiene a X. Recuperamos esta idea de que si tenemos nuestro universo, nuestra álgebra con sus operaciones, ahí estoy dibujando nada más el universo, y consideramos un conjunto arbitrario X, entonces podemos construir por esta construcción que estamos haciendo el menor, ¿verdad? Que aquí le estamos llamando, para simplificar, con paréntesis angulares, o bien SG de X. Este es el menor de los subuniversos que contiene X. Cualquier otro subuniverso que contiene X debe contener a este, porque estamos definiéndolo justamente como la intersección de todos los subuniversos que contienen a X, ¿no? Entonces, esto ni siquiera lo escribo porque es directamente de la definición, ¿no? O sea, aquí puedo decir por definición. Ok. Bueno, no sé si hay dudas, hay preguntas sobre esto. No, profe. Los demás, Iracema y Diego. No. No, profe. Ok. Bueno, ahora bien, esta cuestión, entonces, bueno, ya la habíamos comentado antes, pero ahora ya la demostramos formalmente para todos los casos, para todos los contextos posibles. Bueno, esta situación, y el libro lo comenta, es un ejemplo. De hecho, esta situación que tengo aquí es un ejemplo o es un caso particular de lo que se llama un operador cerradura. Que voy a definir, voy a regresarme al nivel de retículas, bueno, al nivel de copos, de hecho, para definir lo que es un operador cerradura, ¿no? Entonces, déjenme regresarme a las retículas y dar esta definición, bueno, a copos, de hecho. Esta definición es la de operador cerradura en un copo. ¿Por qué digo que me regreso al nivel abstracto? Porque voy a suponer que tengo un copo con una relación de orden. Aquí la relación de orden es la contención, ¿ok? Aquí estoy comparando subconjuntos. Entonces aquí es un caso, por eso estoy diciendo que es un caso particular, porque son subconjuntos. Pero en general, si yo tengo un copo,
no es necesario que tenga una retícula. Entonces puedo definir un operador cerradura. Es una función. Es una función. Este, vamos a llamarle delta, que va de P en P, que cumple las siguientes propiedades. Bueno, la primera es que es un morfismo de copos. Es decir, para toda X y Y en P, si X es menor o igual que Y, entonces delta de X es menor o igual que delta de Y. ¿Ok? Eso sería lo primero, digamos, que tenemos que ver, que respeta el orden. Lo segundo es que cuando yo tomo un elemento arbitrario del orden parcial, ese elemento va a estar por debajo de aplicarle delta al elemento. ¿Ok? Y lo tercero es que si tomo un elemento del orden parcial del copo y le aplico 2 veces la delta, es lo mismo que aplicarlo una sola vez. ¿Sale? Palabras que se utilizan y a lo mejor esto les va a resultar muy familiar porque aparece mucho en las matemáticas. Palabras que se utilizan, bueno, esto es que respeta el orden. Bueno, ya de hecho nosotros hemos hablado de morfismo de copos, respeta el orden. Esto pues a veces se dice que es inflatorio, aunque sea una palabra chistosa, pero es eh, lo que podemos decir para describir que infla el elemento, ¿no? Es decir, obtienes, al aplicar el operador, se obtiene un elemento del mismo copo, pero más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido es inflatorio. Y aquí esto se dice que es idempotente. Esas son las 3 características que tiene un operador cerradura. Por ejemplo, en topología ustedes hablan de la cerradura de un subconjunto, del espacio topológico. O sea, hablan ustedes, dado un espacio topológico, hablan ustedes de los conjuntos abiertos, hablan por lo tanto de los conjuntos cerrados, que son los complementos de los abiertos, y hablan también de cómo encontrar la cerradura de un conjunto o se refieren a la cerradura de un conjunto. ¿De acuerdo? En análisis, de hecho, que es una situación desde cierto punto de vista particular de la topología, en el sentido de que se concentran en el sistema de los números reales o en algún otro sistema de números, y dado un subconjunto de números reales, ustedes pueden hablar de la cerradura de ese conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen un intervalo abierto, cerrarlo, pues es incluir sus fronteras, ¿no? O sus extremos, ¿verdad? Entonces, eso de cerrar, lo que están haciendo es aplicar un operador, es decir, al subconjunto inicial, le aplican un operador que cumple estas 3 propiedades. En particular, lo inflan, ¿verdad? Obtienen un subconjunto más grande y lo cierran, ¿verdad? Eso de cerrar tal vez se refleja más en esta última propiedad, ¿no? Porque aquí lo que estamos diciendo es que, bueno, ya cerraste el elemento. Si lo quieres volver a cerrar, pues ya está cerrado, ya no crece, ¿verdad? Ya una vez que lo cerraste, pues ya quedó cerrado. Bueno, eso es a manera de referencia a la nomenclatura de cerradura. Este, Dualmente también hay operadores, eh, este, apertura, si lo quieren llamar, es decir, dualmente, es decir, ahora en vez de operadores interior, tal vez sería lo análogo, hablando de nomenclatura en topología, hay un operador interior, ¿no? Pero aquí nada más vamos a hablar de operadores cerradura. Y eso sucede mucho en matemáticas, no nada más en topología, ¿no? Donde en efecto
están hablando de un conjunto cerrado, sino en general hay muchas construcciones donde tienen objetos y ese objeto no cumple las propiedades que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces lo que hacen es inflarlo a uno que sí tenga las propiedades, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando con el subuniverso generado. Sí, aquí tenemos una situación especial que está dada por la siguiente proposición. Entonces, fíjense ustedes cómo, bueno, aquí antes podemos decir, podemos dar una definición. Si tenemos la misma situación, este es un copo y delta de P en P es un operador cerradura, este, eh, a los elementos de la imagen de delta, es decir, son todos los resultados que obtenemos, ¿verdad? Todos los resultados, tomando todos los elementos del copo, les aplicamos delta y obtenemos la imagen de delta, que es este conjunto. A esos elementos se les llama cerrados. Cerrados, ¿verdad? ¿Ok? O lo que es lo mismo, son los elementos tales que cuando les aplican delta se quedan igual, ¿no? Es decir, digamos, una C en P es un elemento cerrado o simplemente cerrado, sí y solo sí. Cuando yo le aplico delta a C, se queda igual, ¿no? Otra manera de decirlo es un elemento fijo respecto al operador. O un punto fijo, ¿no? Eso de punto, pues se usa a lo mejor en contextos geométricos o topológicos, ¿no? Cuando estoy imaginando en efecto los elementos como puntos. Bueno, entonces es equivalente, ¿verdad? No sé si lo ven, dadas las condiciones que definen a un operador cerradura, ¿no? Fíjense como cualquier elemento de la imagen, si yo le aplico delta por la condición 3, pues lo va a dejar fijo, ¿verdad? E inversamente, si yo tengo un elemento que quede fijo bajo el operador, pues ahí obviamente, ahí ya estoy diciendo que C pertenece a la imagen de delta, ¿verdad? Entonces lo pueden ver de una u otra manera, así son los cerrados, ¿ok? Entonces fíjense, esta definición que es muy sencilla, se aplica a un montón de situaciones, pues basta con que yo tenga un orden parcial. Es más, aquí ni siquiera necesito una retícula, simplemente un orden parcial. Entonces eso le da todavía más amplitud, ¿verdad? Más amplitud panorámica a este concepto porque pues, se aplica a muchas situaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, me dicen por favor si tienen pregunta o si quieren comentar de alguna experiencia o alguna ocasión donde hayan visto algo parecido o algo así, ¿no? Pues no, yo creo que sí en topología, Ujú. medio, me acuerdo que sí escuché eso de operador cerradura, pero creo que nada más era el nombre, no, este, digamos solamente quizás se le dio el nombre porque se aplicaba a conjuntos, ¿no? Como si fuera quizá como una función sobre conjuntos, ¿no? Entonces, y que precisamente lo que hacía era encontrar el cerrado, así, pues de hecho así se definía como la intersección de los cerrados que contenían al conjunto, ¿no? Pues la idea es muy, muy similar a lo que se vio anteriormente,
y, y también por ahí apareció un, no sé, creo que en análisis eso del punto fijo. Hay un teorema o algo así, no recuerdo bien. Ok, sí, sí, sí. Sí, es decir, estos conceptos aparecen de manera muy general, ¿no? Y aquí la ventaja es, bueno, o parte, digamos, del oficio de las matemáticas es darnos cuenta de que hay ciertos conceptos que se repiten, que aparecen en general, y tratar de abstraer las propiedades que son esenciales, las mínimas, con las que me puedo quedar, de tal manera que puedo describir desde ese nivel general cualquiera de esas situaciones. Y estas son justamente las propiedades esenciales de lo que llamo operador, de lo que podemos llamar operador cerradura, ¿no? Porque de hecho con esas propiedades tenemos la siguiente propiedad. Ahora imaginen ustedes que en vez de tener un copo, tengo una retícula completa, ¿no? O sea, tengo una retícula con su ínfimo y su supremo arbitrarios, ¿no? Es una retícula completa. Entonces, si esta es una retícula completa, entonces eh, el conjunto, el conjunto, este, bueno, le llama libro, voy a usar la notación del libro. Bueno, si esta es una retícula completa, déjenme completar aquí la hipótesis. Si es una retícula completa y delta de L en L es un operador cerradura, entonces el conjunto L delta de todos los cerrados respecto a delta, o sea, en otras palabras, L delta es la imagen de delta, ¿no? No es más que la imagen de delta. Pero resulta que ese conjunto es una retícula completa. Es decir, hereda la propiedad de ser retícula completa. Pero no estoy diciendo que sea una subretícula completa, ¿eh? Aquí vamos a aclarar eso. O sea, subretícula completa es que los elementos de aquí tengan un supremo. Bueno, por supuesto, antes que eso, ya lo habíamos comentado, cualquier subconjunto es eh, cualquier subconjunto es un subcopo, ¿no? Este, entonces, como L delta, o sea, la imagen de delta, o sea, el conjunto de todos los cerrados respecto a delta, es un subconjunto de L, entonces, o sea, ya sabemos que L delta con la misma relación es un subcopo. Eso no hay problema, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a ver es que, en efecto, se verá que L delta es, eh, bueno, aquí voy a usar la misma palabra, pero tal vez no debería, nada más la voy a mencionar, es cerrado bajo ínfimos arbitrarios, ¿no? A ver, aquí lo voy a poner entre comillas. Es cerrado bajo ínfimos arbitrarios. Es decir, este, si vamos a decir C es un subconjunto de L, de la original, es un conjunto de elementos cerrados,
de L. Entonces, el ínfimo de C también es un elemento cerrado. Esta es la esencia de la proposición. Porque recuerden ustedes, en la tarea 1 había un ejercicio que decía, si ustedes tienen un orden parcial, o sea, un copo, donde todo elemento tenga ínfimo arbitrario, entonces también tiene un supremo arbitrario. Y de hecho, incluso sabemos cómo construir el supremo arbitrario. Pero lo importante es que tenga una de las dos condiciones. Y en este caso, el mismo ínfimo arbitrario que tenemos en la retícula completa, lo podemos aplicar a cualquier conjunto de cerrados. Por lo tanto, de aquí ya se tendría un ínfimo arbitrario en L delta, porque estaría demostrando que todo elemento, toda familia, todo conjunto de cerrados tiene un ínfimo. ¿Y cuál es el ínfimo? El ínfimo que tomo de la retícula de arriba. ¿Ok? Entonces, esta lo pueden incluso poner como un lema esto, si quieren ustedes, pero bueno, es parte de la demostración. Entonces, es lo que vamos a demostrar, ¿verdad? Aquí, si quieren considerar el diagrama de Hasse, a ver, vamos a poner aquí, este es un diagrama de Hasse, donde tengo una retícula completa. Entonces, si es retícula completa, automáticamente puedo dibujarla así, ¿no? Incluso donde aquí está el elemento mayor y el elemento menor. Es una retícula completa, es L. Y por otro lado, tengo el conjunto de todos los cerrados, ¿no? Ahí están los cerrados. Que son la imagen de la delta, ahí están todos los elementos de L, los pongo en amarillo, pero los cerrados son aplicar la delta es un operador que se aplica sobre sí misma, la retícula, y que de hecho si lo estoy aquí visualizando en el diagrama de Hasse, pues lo que hace delta es inflar, ¿no? Es decir, subir los puntitos. Aquí estoy en un diagrama de Hasse. Entonces, si voy subiendo, quiere decir que estoy tomando elementos que están más arriba. Y la delta es lo que hace, ¿no? O sea, preserva el orden y además va subiendo los elementos y algunos pues ya los deja fijos. Cuando ya llegué a los cerrados, esa delta pues ya no sube. Ya si se lo aplico a estos cerrados, pues los deja igual, ¿no? Entonces, ese subconjunto de L, que es L delta, así le llama el libro, por eso estoy haciendo usando esa notación. Esa L delta resulta que va a ser cerrado, valga la redundancia, pues, o sea, estoy usando la palabra cerrado de dos maneras distintas, ¿no? Va a ser cerrado bajo ínfimos arbitrarios. O sea, específicamente, si yo tomo cualquier conjunto que le estoy llamando C, cualquier conjunto de L delta, bueno, de hecho aquí es un subconjunto de L, pero, o sea, lo que estoy diciendo es que es un subconjunto de L delta, porque está formado por elementos cerrados. Si yo tomo un conjunto arbitrario de cerrados, resulta, y le saco el ínfimo, resulta también ser cerrado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, vamos a ver. Bueno, pues ya está aquí planteado, ¿no? O sea, tomo un conjunto de elementos cerrados, le llame C, y quiero ver que el ínfimo de C es un cerrado. Entonces, para ver que es un cerrado, pues lo que tengo que hacer es aplicarle delta, ¿verdad? Entonces, primero, por definición, tenemos una de las desigualdades, ya la tenemos, ¿no? Es decir, delta del elemento que es el ínfimo de C es mayor o igual, bueno, lo voy a escribir al revés para que eh, lo escriba con el menor igual, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Digo, no pasa nada si lo escribo al revés, nada más que
los muy formalistas dirían, no, es que ese símbolo nada más se puede escribir de esa manera, es el símbolo del el orden parcial. Entonces, por definición, es decir, por la definición de operador cerradura, el operador cerradura infla al ínfimo. Entonces, ya tengo una de las desigualdades. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero demostrar, o sea, lo que quiero demostrar aquí arriba, si quieren comentarlo aquí, o sea, ver que es cerrado, es un elemento cerrado, es decir, demostrar que delta de este elemento es el mismo elemento, ¿no? Pero una de las desigualdades ya la tengo, porque la delta infla a todos los elementos, ¿no? Ahí está, infla a todos los elementos del copo, que en este caso es una retícula completa. Entonces, en particular, tengo esto, ¿no? Entonces, ahora tengo que ver, eh, la situación inversa, ¿no? Tenemos que ver ahora que delta del ínfimo es menor o igual que este ínfimo. Pero fíjense, para ver que algo es menor o igual que el ínfimo, basta ver que es menor o igual que cada uno de los elementos de C. ¿Ok? Vamos a escribirlos si quieren. Para ver que delta del ínfimo es menor o igual que el ínfimo, vamos a tomar un elemento de C y vamos a demostrar que delta del ínfimo es menor o igual que C. Y con eso ya tendríamos esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es que el ínfimo de C es menor o igual que este elemento. Esto es por definición de ínfimo. Bueno, aquí lo voy a abreviar para que me quepa. Por definición de ínfimo. O sea, el ínfimo es la mayor cota inferior de todos los elementos de C, ¿no? Así se define el ínfimo arbitrario de C. C es un conjunto arbitrario y C minúscula es un elemento de este conjunto. Entonces, este es una cota inferior de todos los elementos, por lo tanto pasa esto. Entonces, aplicamos delta. Por tanto, o sea, siendo delta un operador cerradura, entonces delta del ínfimo de C respete el orden. Por lo tanto, puedo escribir esto. Pero como C es cerrado, entonces delta de C es igual a C. ¿Ok? Y ya llegamos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo estoy usando, de hecho, las tres propiedades de operador cerradura. A ver, vamos a checar. Primero, bueno, aquí usamos la propiedad de operador cerradura, la propiedad inflatoria. Después, aquí estamos usando la propiedad de que respete el orden. Y finalmente, estamos usando la propiedad de ser idempotente, ¿no? Porque que sea cerrado es equivalente a que ya se obtiene de haber aplicado la delta, entonces aplicarle delta a un cerrado es dejarlo igual, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? A ver, vamos a escribir, concluimos que para toda C en C, delta del ínfimo de C es menor o igual que C. Entonces, otra vez, por definición del ínfimo, esto implica que delta del ínfimo de C es menor o igual que el ínfimo de C. O sea, aquí lo que estamos diciendo, lo que estamos obteniendo es que delta del ínfimo de C es una cota inferior de todos los elementos de C, pero el ínfimo de C es la mayor de las cotas inferiores, entonces se obtiene esta desigualdad, ¿no? Entonces, ahora por la propiedad antisimétrica,
Bueno, aquí lo estoy apuntando pues para que sea bien claro qué es lo que estoy usando, ¿no? Pero en general pues ya nada más se concluye este, la igualdad, ¿no? O sea, delta del ínfimo de C, por lo tanto es igual al ínfimo de C, y así el ínfimo de C es cerrado, ¿ok? Entonces, como les digo, esto lo pueden considerar como un lema, si quieren ustedes, aunque es parte de la demostración. Entonces el lema lo que dice es, si tiene un operador cerradura y toman un conjunto arbitrario de cerrados, el ínfimo es cerrado, ¿no? Pero lo que nos interesa, por lo tanto, entonces así, el conjunto de cerrados respecto al operador delta con el mismo orden parcial, con el ínfimo, pero con un supremo que sabemos que existe, ahorita lo describimos, es una retícula completa. De hecho, el ejercicio decía, basta con que tenga estas tres. Ya tiene ínfimo arbitrario. ¿Cuál es el ínfimo arbitrario? El mismo que arriba, el mismo de la retícula completa que teníamos. Funciona, es lo que estamos viendo. Pero el ínfimo, el supremo, acuérdense que se construía de esa forma, ¿no? Vamos a recordar, donde eh, si C es un conjunto de cerrados, se describe el supremo. Bueno, de hecho, a lo mejor queda bien si le pongo en la anotación, le pongo una rayita, de hecho, que también es una notación frecuente, bueno, en topología es la que se usa. El supremo, este nuevo supremo aplicado a C, se definiría como el ínfimo de justamente de todas las, eh, déjenme ponerle, bueno, de todas las Ds que están en él, tales que para toda C en C, déjenme ponerlo aquí abajo, para toda C en C, C es menor o igual que D. ¿Ok? Así se describía, esa es la demostración de cuando yo tengo un copo que tenga ínfimos arbitrarios, automáticamente es retícula completa, porque el supremo se describe por medio del ínfimo. El supremo de ese conjunto C sería el ínfimo de todos los elementos que están por encima de todos los de C. ¿Ok? Eso ya lo sabemos por el ejercicio de la tarea. Entonces, lo importante es que es una retícula completa y con la observación importante de que no es una subretícula completa, no es una subretícula completa, porque si decimos subretícula completa es no solo que coincide el ínfimo, sino que también el supremo, pero el supremo no coincide, es otro supremo, ¿verdad? Ok, entonces eso es una propiedad importante. Siempre que ustedes tengan un operador cerradura, echan en una bolsa todos los elementos cerrados y esos elementos ya forman en sí mismos una retícula completa, donde el ínfimo se hereda del ínfimo que ustedes tenían arriba. ¿Sale? ¿Preguntas? Bueno, creo que yo cuando está, bueno, ahí en esa parte en la donde está la definición abajo, Sí, eh, se tiene que la imagen de ese operador cerradura es el conjunto de cerrados, ¿no? así es. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí
si tomamos un elemento de la imagen, eh, digamos, no hay que pensar en que debe existir un elemento en P que La bajo el delta. operador, ajá, bajo el operador, digamos, cae ahí, o sea, o digamos, Sí, bueno, no sé cómo. de hecho, el que esté en la imagen, en efecto, me dice que proviene de alguien. Puede provenir de muchos. O sea, fíjense que entre las condiciones no se pide que delta sea inyectiva. Es decir, puede haber muchos elementos cuya cerradura, que así también, bueno, le podemos decir, al aplicar el operador cerradura, cuya cerradura sea la misma. No obliga a que la función sea inyectiva. De hecho, si tú tienes un elemento en la imagen de delta, pues también proviene de sí mismo, ¿verdad? Por la propiedad número 3. Entonces, en particular, si tú quieres referirte a un elemento del cual proviene, pues el que tienes más a la mano es el mismo proviene de él, ¿no? A- eh, respecto a delta, ¿verdad? Pero entonces eso no es esencial, digamos, em, porque puede haber muchos de los cuales provengan, ¿no? Lo esencial es, sobre todo, que al aplicarle delta ya lo deja igual, es decir, que es un punto fijo, que es lo que utilizamos aquí en este paso, ¿no? Aquí dijimos, como es cerrado, al aplicarle delta da lo mismo. Entonces, más que provenga de alguien, lo más práctico o lo que salta más a la vista o lo que podemos usar mejor es esto, ¿no? Que cuando le aplicamos delta a un cerrado, me da el mismo. Ok, sí. ¿No? Ujú. Ok, ¿otra pregunta, otro comentario sobre esto? Bueno, entonces, fíjense cómo aquí lo estoy escribiendo a nivel muy, muy general, es para cualquier copo, luego es para cualquier retícula completa y así de general, ¿no? Ahora, si aterrizamos a, en particular, si yo tengo el conjunto potencia de un conjunto, o sea, un conjunto de subconjuntos, sabemos que es una retícula completa, es más, sabemos más cosas, sabemos que es una retícula booleana, el conjunto potencia. Entonces, ahí está la intersección arbitraria, ¿sí? Entonces, si podemos, si encontramos un operador cerradura sobre un conjunto de subconjuntos, ¿sí? Cosa que va a hacer este. Este va a ser un operador cerradura, ¿ok? Entonces, automáticamente vamos a tener que eh, los subuniversos, en este caso, forman una retícula completa. Pero primero tenemos que pasar por el operador cerradura para aplicar esta proposición. ¿Ok? A ver, entonces vamos a regresarnos. Ahora, regresando a este... Entonces regresamos a eh, un álgebra A, F. ¿Ok? Entonces, la proposición es la siguiente. SG o SGen, como ustedes lo quieran denotar, lo podemos considerar como una función que va del conjunto potencia de A al conjunto potencia de A. Porque a cada subconjunto le asocia el que llamamos generado, ya sea que lo denotemos así, o esto ya me sale como una delta, pero es una SG de X. Le pongo esas patitas arriba para que no se crea que es minúscula, es mayúscula, es X mayúscula, pero bueno, no sé si sea necesario. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos una función. Eso obviamente es una función. ¿Por qué? Porque esto está bien definido. ¿Cómo lo definimos? Así hace rato lo definimos, ¿no? Ahí está. Esto es eso es un subconjunto de A. Ahí está. Es un subconjunto de A. Y está perfectamente definido. No hay ambigüedad, ¿no? Entonces, eso me da una función de un subconjunto. A cada subconjunto le asocia un subconjunto. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, resulta que esa función es un operador cerradura. Por supuesto, estamos pensando en el copo, que es una retícula completa y de hecho booleana de subconjuntos de A, ¿no? O sea, el conjunto potencia. Ya eso ni siquiera lo escribimos porque ya sabemos que es un copo con la contención. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a demostrar eso. Bueno, entonces, primero es una función, pero más que una función, pues hay que ver que respete el orden. Entonces, si X es un subconjunto de Y, entonces hay que ver que el subuniverso generado por X está contenido en el subuniverso generado por Y. A ver, vamos a justificarlo. ¿Sale? Eso, por qué voy a demostrar esto? Ah, porque voy a demostrar las tres condiciones que puse aquí en abstracto para cualquier copo y cualquier operador cerrado, para cualquier función que quiero que cumpla las tres condiciones para llamarle operador cerradura. Entonces, la primera es que respete el orden. Allá el orden es la contención de subconjuntos. ¿Ok? Entonces, por eso es que quiero demostrar esto. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, pues me acuerdo de la definición de este. Este es la intersección de todos los subuniversos que contienen a X, ¿cierto? Es decir, está contenido en todos los subuniversos que contienen a X. Bueno, pues este es un subuniverso que contiene a X, ¿no? Pues este es un subuniverso, es un subuniverso de A y X está contenido en Y está contenido en este porque era parte de su propiedad, ¿no? De sus propiedades, que ese subuniverso generado contiene a Y. De hecho, ahí ya tenemos la segunda propiedad, ya la habíamos visto, ¿no? ¿Ok? Entonces, es un subuniverso que contiene a X, por tanto, la intersección de todos los subuniversos que contienen a X, pues en particular va a estar contenida en este subuniverso que contiene a X. ¿Sí? A veces las cosas que uno demuestra salen tan fácil que luego uno no se cree que sea tan fácil, pero pues la verdad es que simplemente se ajusta a las propiedades que habíamos definido anteriormente. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Entonces no tenemos que darle demasiadas vueltas, ¿no? Nada más es usar la definición. En segundo lugar, ya sabemos que X está contenido en el subuniverso generado por X, por definición. Y esto, por supuesto, es para toda X subconjunto del álgebra, ¿no? Bueno, del universo del álgebra. ¿Ok? Eso también por definición. Porque estamos definiendo el generado por X, pues como una intersección. Ahí está la definición de intersección.
es una intersección de subconjuntos, entonces tiene las propiedades de intersección. Eso ya no lo tenemos que demostrar, eso ya se utiliza, ¿verdad? Y finalmente, déjenme hacer esto un poco más arriba para que quepa todo esto. Ok, y finalmente, ¿qué tenemos que demostrar? Bueno, si quieren vamos a llamarle, eh, bueno, otra vez es para todo subconjunto. Si X es un subconjunto de A, entonces U, vamos a llamarle U, al generado por X, es un subuniverso. ¿Ok? Es un subuniverso eh, tal que contiene a X. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, que es el menor de los subuniversos. Ah, no, bueno, eso ya lo sabemos. A ver, déjenme ver. Bueno, hay que ver qué es. Qué es Calcular hay que calcular el generado por uno. exacto, el generado por U. Ese es el que hay que calcular. Ajá, y hay que ver que el generado por U, pues se queda ahí, ¿verdad? Entonces, a ver, quería hacerlo de la manera más fácil. Vamos a la definición. Entonces, eh, bueno, a ver, es que casi es obvio, es más bien cómo escribirlo, ¿verdad? Pero o sea, yo ya tengo, yo ya, a ver, aquí déjenme poner el consabido diagrama Bueno, ahí está A. Ahí está el subconjunto X. Y aquí está el que estoy llamando U, que es el generado por X. Este ya es un subuniverso. Es decir, ya cuando yo considero de el menor subuniverso que lo contiene, pues ya es ¿verdad? Pues este mismo, bueno, aquí es justamente el generado por uno, o sea, coincide con, ¿de acuerdo? Entonces, más bien es nada más como escribirlo. A ver, bueno, a ver, o sea, o simplemente lo escribo así, ¿no? U es un subuniverso. Bueno, esto no es necesario, creo. Es un subuniverso. Este, bueno, de hecho es el menor. A ver, aquí lo voy a escribir. Es el menor subuniverso que contiene a U, ¿verdad? O sea, el mismo es un subuniverso, pues es el menor subuniverso que contiene a U. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo considero el menor subuniverso que contiene a U, pues es U, ¿verdad? Entonces, es decir, esto lo que dice entonces es que
el menor subuniverso que contiene a SG de X es justamente SG de X. Y es la propiedad, la tercera propiedad de un operador cerradura. Entonces ya demostramos que respeta el orden, demostramos que es inflatorio o ya sabíamos que es inflatorio. Y por último, ya demostramos que es idempotente el mismo operador. ¿Ok? Entonces tiene todas las características de operador cerradura. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces automáticamente, como consecuencia de lo que habíamos comentado anteriormente, aquí quién sabe qué dicen, ahí está. Entonces, como consecuencia, bueno, esto lo borro porque ya quedó atrás. Como corolario, o la familia, vamos a decir, la familia de todos los subuniversos. Ah, bueno, aquí a lo mejor conviene primero observar. Bueno, lo que observamos en la última parte, ¿no? O sea, un subconjunto de A es subuniverso. Sí y solo sí. Cuando yo calculo el subuniverso generado por U, pues me da U, porque ya es subuniverso. Entonces ya es el menor subuniverso que contiene a U, pues es el mismo, ¿verdad? Es decir, es cerrado respecto al operador SG, ¿sí? Acuérdense que así se llama el operador, SSG. Sin aplicarlo, es un operador que va del conjunto potencia al conjunto potencia. Entonces, los cerrados de respecto a ese operador son justamente los subuniversos. Entonces, como consecuencia, la familia de todos los universos del álgebra forma una retícula completa donde el ínfimo es la intersección arbitraria, porque el ínfimo sí lo hereda el ínfimo que teníamos en el conjunto potencia, que es la intersección. En particular, tal vez conviene destacar la intersección arbitraria. Ya lo habíamos demostrado, ¿no? Pero como consecuencia del corolario anterior, la intersección arbitraria de subuniversos es un subuniverso. Ya lo demostramos hace rato, ¿verdad? Pero aquí sale como consecuencia de esto, como consecuencia de lo que habíamos dicho hace rato también en retículas completas arbitrarias, la familia de cerrados forma una retícula completa y su ínfimo es el mismo ínfimo que el de arriba. Es decir, en este caso, la intersección arbitraria.
Entonces, por lo tanto, la familia de todos los subgrupos de un grupo forma una retícula completa, donde el ínfimo es la intersección arbitraria. Y el supremo se construye así, ¿verdad? Es decir, el supremo en cada caso sí hay que construirlo usando el ínfimo. Eh, de manera externa, es decir, como la intersección de todos los subgrupos que contienen a el subgrupo, eh, bueno, que contienen a todos los subgrupos de la familia que consideren, ¿no? Así es como se construye el supremo, ¿verdad? Pero lo importante, el punto de partida es que la intersección arbitraria de cualquiera de estos subuniversos es un subuniverso. ¿Ok? Bueno, entonces me voy, bueno, si no tienen algún comentario, me voy a la tarea. Ya subí la tarea 2, posiblemente haga algunos agregados, pero en principio ahí está. Queda para de este domingo al otro entregarla. Todavía, bueno, contiene algunas cosas que vamos a ver después. Y entonces, bueno, aquí a lo mejor faltan algunas definiciones, pero ya se imaginarán ustedes a lo mejor algunas definiciones. Bueno, esta es una definición, de hecho. Aquí al principio les doy una definición. Un operador cerradura como del tipo el que estamos viendo, pero este es un operador cerradura que no pues está descrito de manera general, pero particularmente en el conjunto potencia. Entonces, ese operador cerradura se llama algebraico si cumple esta condición, es decir, si para cada subconjunto el operador se describe como la unión de el operador aplicado a todos los subconjuntos finitos. Ok, y bueno, se les pide demostrar estos dos primeros ejercicios. ¿Qué cosa es un elemento compacto de LC? Es lo mismo que en topología, nada más que aquí estamos, bueno, estamos con la unión, ¿verdad? Es decir, si tenemos eh, bueno, con el supremo, ¿verdad? Acuérdense que el supremo de LDC no es el mismo que la unión, es otra cosa, ¿no? Entonces, un elemento compacto es un elemento que si es menor o igual que un supremo arbitrario, entonces es menor o igual que un supremo finito. Pero bueno, eso si quieren lo comentamos después. Lo que me interesa es esta parte, la número 3. Aquí está, de hecho, a partir de aquí, este, no hacemos referencia a lo anterior. Tal vez esto debía haberlo puesto aparte. Lo anterior nada más es una cuestión preparatoria. Entonces, esto tal vez debía haberlo puesto aparte. Entonces, este es lo que me interesa que vean y que es parte de la continuación de lo que estamos viendo. ¿Tienen ustedes un álgebra? Y ahora vamos a definir internamente el subuniverso generado. Ahí está la notación consabida. Ahí está la definición de subuniverso generado que acabamos de dar, la intersección de todos los subuniversos que contienen AX, ahí está. Es una definición externa, pero de lo que se trata es de que ustedes construyan la definición interna. Fíjense, la definición interna es por pasos. Es por pasos. No, en general no es de un solo golpe, sino es a través de un número numerable en general de pasos, porque parto del conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero llegar al subespacio, bueno, perdón, al subuniverso generado por un conjunto. Empiezo por el conjunto. Y le añado, ahí está la unión, el resultado de aplicar todas las operaciones de la aridad correspondiente
a todas las posibles enadas de elementos de X. O sea, nada más tomo elementos de X y les aplico las operaciones. Y aparte considero los elementos de X. Entonces, eso es un primer paso. ¿Ok? Eso es lo que se llama E de X. Luego, a este nuevo subconjunto le aplico la misma situación. Es decir, este sería E1 de X. E2 sería considerar este subconjunto y luego unirle el resultado de aplicar todas las operaciones a los elementos de E de X. Es decir, defino de manera recursiva estos subconjuntos y lo que se les pide es demostrar que se forma entonces una cadena inflatoria o ascendente de subconjuntos, uno que se va conteniendo al otro. Y cuando ustedes toman esta cadena y toman la unión de todos estos subconjuntos que van obteniendo, entonces llegan, se puede garantizar que llegan al subespacio, al subuniverso generado por X. Ahí tienen que demostrar esta igualdad, ¿no? ¿Cómo van a demostrar la igualdad? Pues es demostrar que esta unión numerable, que en los casos específicos puede detenerse muy pronto. Por ejemplo, sabemos que en los subespacios basta con considerar todas las combinaciones lineales y ya tenemos el subespacio generado. Todas las combinaciones lineales de elementos X, ya tenemos el subespacio generado. Ahí se acaba muy pronto el proceso. Pero como estamos en un panorama general, pues tenemos que hacer la construcción pues de manera general y lo que sí, donde sí hay garantía es que en un numerable de pasos, ahí sí llegamos al subespacio generado. O sea, lo que tenemos que demostrar aquí es que esta unión es el menor subespacio, bueno, que es un subespacio que contiene a X, es obvio, pero además que es el menor de los subespacios, de los subuniversos, perdón, que contienen a X. ¿Ok? Y luego hay que demostrar, eso es, digamos, más opcional, porque no me interesa tanto lo de ser algebraico, aunque aquí lo incluí, que cumple la definición que está aquí arriba, ¿no? De que es un operador algebraico, es decir, que es unión de estos resultados, de aplicarlos a los subconjuntos finitos. Pero bueno, lo que más me interesa es que hagan, que desarrollen estos estos dos primeros incisos. ¿Ok? Bueno, y bueno, aquí ya demostramos que los subuniversos, así es como estoy denotando, subuniversos, ya demostramos, de hecho, hoy demostramos que es una retícula completa, nada más aquí sería estudiarlo. Y bueno, lo de retícula algebraica lo comento el lunes, que tiene que ver con lo anterior, y ya después vamos a ver las congruencias. Entonces la pongo para que la vayan viendo y que sugiero que por lo pronto estudien estos dos primeros incisos. Muy bien, y entonces pues si no tienen algún comentario, ya nos veremos eh, el lunes. Sí, profesor. Hasta luego. Que Gracias. tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente. Igualmente.